tema de percibido y devengado. ¿Ustedes tienen idea de qué se trata? ¿O lo han escuchado hablar? No, profe. Bien, entonces comenzamos de lo más básico. Las registraciones contables que debemos hacer, tenemos que seguir todos el mismo criterio, ¿sí? Porque si no, digamos, un balance de una empresa hecho por un profesional y otro de la misma empresa por otro profesional seguramente darán resultados diferentes si no seguimos los mismos criterios para registrar. Entonces, las normas profesionales y uno de los principios de contabilidad fija como para imputar los resultados del ejercicio que debemos seguir el criterio de lo devengado. ¿Y lo que es el criterio de lo devengado? El criterio del devengado es un poco, digamos así, casi contrario a lo percibido, o bien, y es, en algunos casos quizás por ahí coincidan, pero siempre seguimos el principio de lo devengado. ¿Cómo es el principio de lo devengado? Nosotros tenemos que registrar o imputar una operación, o imputar a ganancias o pérdidas, todas aquellas operaciones sin tener en cuenta el ingreso o la salida de dinero. Es decir, harán esta pregunta: ¿cómo? Si sale dinero o ingresa dinero, ¿no se registra? Sí se registra. Lo que... Profe, disculpe, creo que tiene que apagar la cámara para poder mostrar la pantalla de usted. Antes lo sabía, hace la ya vamos a ver, vamos a ver si es así como dice usted. En una de esas tienes razón. No, acá me dice no, tu pantalla no se puede compartir. Soy moroso en internet, hay que pagar la boleta, es algo así, ¿sabes? Bueno, ya veremos cómo hacemos. No, no me deja. No, ya vamos a tratar de solucionar. Seguramente que no le falta habilitar algunas cositas. Trata de habilitar. Profe, Sí, ¿puede volver a repetir el concepto? sí. Más que exactamente un concepto, no una definición, o sea, una idea. Yo tengo que registrar todas las operaciones que merezcan registraciones contables. Eso no hay duda. Todas las tengo que registrar. Ahora, ¿cuándo las tengo que imputar? O sea, ¿cuándo las tengo que considerar que son ganancias? O sea, ingresos, ganancias, o pérdidas, o egresos. Eso lo tengo que hacer por el método de lo devengado. Les doy un ejemplo para que diferenciemos qué es devengado y qué es percibido. Si la empresa tiene un local y donde desempeña su actividad, lo está alquilando, o sea, no es propietaria de ese local, o tiene un local donde hace exposiciones, ¿viste? Que una empresa por ahí tiene varias sucursales, y no todos son propiedad de la empresa, sino los alquila. ¿Sí? Si esa empresa pagó un alquiler en forma anticipada, es muy común muchas veces que nos dice, bueno, le alquilo este local para que usted haga la exposición de sus productos, pero me tiene que adelantar 3 meses, 4 meses. Entonces, yo tengo que hacer una registración contable. Si hay una salida de dinero, sí, tengo que hacer una registración contable. Ese alquiler que estoy pagando, que la empresa paga por anticipado, ¿corresponde que sea considerado un egreso, o sea, una pérdida? No. Si yo lo considero como pérdida, estoy siguiendo el criterio de lo percibido. Es decir, salió el dinero, es una pérdida. Lo mismo pasa con los alquileres cobrados. Si yo cobro por anticipado porque me sobra un local y lo alquilo a otra empresa o a un particular y me pagan por adelantado, yo tengo que registrar la operación, pero no considerarlo como ganancia.
sino tengo que considerarlo ganancia en el periodo que corresponda a ese alquiler. Ejemplo, si estamos en diciembre y hemos alquilado un local y hemos pagado enero del año que viene, febrero y marzo, 3 meses del otro ejercicio. Vamos a suponer que el ejercicio es de la empresa, empieza en enero y termina en diciembre. Para hacerlo más fácil, así mentalmente, hasta tanto lamento no poderle compartir nada acá, pero vamos a intentar una vez más. Profe, igual eso está subido al campus. Sí, no, lo vamos a subir. Vamos a tratar de subir todo. Pero a ver si me siguen. Entonces, yo vamos a suponer que estamos en diciembre. Entonces, ¿yo qué asiento tengo que hacer? Le hago la pregunta, es del curso introductorio. ¿Qué asiento hago si pago 3 meses de alquileres anticipados correspondientes a enero del año que viene, a febrero y a marzo? ¿Qué asiento tendría que hacer? Siguiendo el concepto de lo percibido, tengo que hacer alquileres a caja. Perdido. Claro, alquileres perdidos a caja. Ese es el concepto de lo percibido, pero ese criterio no sigue, la contabilidad está prohibido. Yo tengo que usar una cuenta de activo o de pasivo que indique que tengo un derecho o una obligación. En este caso, si he pagado un alquiler anticipado, tengo el derecho de utilizar ese inmueble que alquilé. Entonces, no tengo que poner o colocar alquileres perdidos. Tengo que colocar alquileres pagados por adelantado. ¿Se entiende? Porque sería futuro. Porque sería para el futuro, exactamente. Porque si lo pongo como alquileres perdidos, estoy poniendo que es la pérdida de este año. Pero es un alquiler que no va a incidir en el otro ejercicio. Entonces el otro ejercicio no va a tener esos 3 meses. Va a tener salida o un egreso menor a 3 meses que ya lo puse en este ejercicio. Y eso es incorrecto. Entonces, lo devengado es imputar a cada ejercicio, ¿no es cierto?, lo que le corresponde a ese, de acuerdo a cuándo se ha producido o cuándo es lo que corresponde el hecho, ¿no es cierto?, por el cual yo estoy registrando. El alquiler de enero del año que viene, ¿cuándo es pérdida? En enero del año que viene. El de febrero es en febrero del año que viene. Y así sucesivamente. Entonces yo tengo que colocar este año alquileres pagados por adelantado. ¿Qué cuenta es? Es una cuenta de activo. O sea, es un derecho que tengo yo a utilizar un servicio que es el alquiler. En este caso, la utilización del inmueble que me han alquilado. Profe. O de la maquinaria o lo que fuera. Sí. Y se acredita una vez que pasa el mes corriente, o sea, el mes que sí corresponde. Exactamente. Al año que viene, en enero, vamos a hacer la parte proporcional. Vamos a dividir en 3 todo lo que hemos pagado. Vamos a suponer, como el ejercicio, como está el ejemplo, que lo tengo acá, que son 15.000, 5.000 por año. Entonces, en enero vamos a descargar los 5.000 y los vamos a poner como perdidos. En febrero, otros 5.000. Y así en marzo otros 5 y ahí va a quedar cancelada la cuenta alquileres pagadas por adelantado y va a quedar en alquileres perdidos los 15.000 en los 3 meses. Y de esa manera seguimos el criterio de lo devengado. Eso es cuando hay una salida de dinero. Veamos ahora un ejemplo como ser cuando no hay salida de dinero. Vamos a suponer esto. Nosotros estamos alquilando un inmueble. No tenemos dinero para pagarle. Le hemos dicho al dueño del inmueble, mire, por favor, si nos puede esperar porque no tenemos que de acá a 2 o 3 meses le vamos a pagar. Le hago la pregunta ahora. Vamos a suponer que estamos a fin de año, o sea, a fin de ejercicio. ¿Corresponde hacer algún asiento? Sí, una obligación a pagar.
Claro, hay una obligación a pagar exactamente y hay una pérdida también, porque yo tengo que colocar, ¿verdad? Yo tengo una obligación a pagar ese alquiler, no lo he pagado y tengo que considerar una pérdida, porque si no la coloco como pérdida este año, la voy a colocar como pérdida el año que viene. Y el año que viene voy a estar duplicando un mes, 2 meses o 3 meses los alquileres y no es real, porque ese alquiler corresponde a este año. ¿Mm? Entonces, ese es el criterio de lo devengado. Es imputar, lo importante es cómo quedan las cuentas de resultado. El asiento se hace igual, pero hay que tener cuidado cuál es la cuenta de resultado. En las cuentas de resultado, tanto los ingresos como los egresos se van a imputar, ¿verdad? Por el criterio de lo devengado. Es decir, ¿corresponde a este periodo? Sí, lo colocamos como pérdida. No corresponde, no, colocamos otra cuenta, o de activo o de pasivo. Ese es el concepto de devengado. Digamos, no sé si queda claro por lo menos la idea del concepto. No me quedó muy en claro, profe. O sea, el concepto de devengado vendría a ser la anotación en el periodo, digamos, que es. Claro, imputar o anotar es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, como dice usted, anotar en el periodo que corresponde, pero anotarlo como pérdida. No es anotarlo solamente, porque yo de registrar tengo que registrar. Lo que pasa es que no tengo que colocarlo como pérdida si hay una salida de dinero anticipada. Ahora, si no hay salida de dinero y corresponde, lo tengo que hacer. O sea, ¿cómo es el criterio de devengado? Entonces, imputar como ganancia o pérdida sin tener en cuenta si está pagado o está cobrado. ¿Mm? A ver si cierra mejor esa idea. Entonces, ¿Cómo, profe, podría repetir? sí. Un segundito, por favor. Acá tengo ya estoy admitiendo acá otro, ya lo. Gracias. Se me traba esto. Acá está. Bueno, entonces, el principio de lo devengado, en la resolución técnica número 17, ahí figura, dice que o sea, los registros contables deben, o las ganancias y las pérdidas Sinceramente no deben entiendo nada. imputarse. ¿Cómo? ¿Alguien habló? Profe, digamos, sería que, por ejemplo, nosotros pagamos, como dice usted, el alquiler de diciembre, enero y febrero por Sí, adelantado. sí, Entonces nosotros tenemos que anotar, en vez de pérdida, anotarlo todo junto, tenemos que anotarlo cuando sea el mes de diciembre, alquiler, pérdida, bueno, el mes de diciembre, en el mes de enero, pérdida del alquiler, mes de enero y así. sí. Pero Bien. cuando se paga, tiene que anotar todo. La salida de dinero. La pérdida solamente del mes de diciembre. Claro, porque si no, no nos daría el resultado. Bien, ahí está bien. Exactamente. Así es. O bien, cuando son dentro del mismo periodo, o sea, dentro del mismo año, si no lo queremos hacer mes a mes, podemos hacerlo todo junto al tercer mes, porque no va a modificar nada, porque los balances, ¿verdad? Abarcan un año completo. Entonces, si está todo, esos 3 meses, todo dentro de un solo periodo, ahí podemos hacerlo todo junto si queremos. Al tercer mes, hacer todo pérdida. Y sacar la cuenta esa de activos, que sería alquileres pagados por adelantado, o la otra cuenta. Sí, escucho. O sea que lo podemos hacer todos juntos, pero en el mes final, ¿sería? ¿Cómo? Lo podemos devengar todos juntos, pero en el último mes sería. Pueden delegar.
todo junto. El último vez, siempre y cuando ese todo junto correspondan al mismo año, perdón, al mismo ejercicio, porque acuérdense que los ejercicios, algunos comienzan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre y otros empiezan en junio y terminan en junio del otro año. O sea, tenemos que ver cuándo comienza el ejercicio, o sea, el inicio, y cuándo es el cierre de ejercicio. Sí. Sí. No, restar la ganancia o la pérdida. Pero la operación tiene que registrarla al comienzo. Cuando hay salida de dinero, al comienzo. Cuando no hay salida de dinero, hay que registrar únicamente el devengamiento, que es el ejemplo que no le damos todavía, que es lo que se lo voy a dar ahora. Que es lo que yo le decía. Vamos a suponer que no hemos pagado por adelantado, sino que hemos dicho, le hemos pedido al dueño del inmueble que nos espere para cobrarlo. Entonces, vamos a suponer que estamos ahora en marzo, ¿verdad? Y el inquilino que viene, el dueño del inmueble, nos dice, oye, mire, usted me debe enero, me debe febrero y me debe marzo, no me pagó. Yo le hago una pregunta. Al margen de las conversaciones del dueño del negocio con el dueño del inmueble que le dice, bueno, ya le voy a pagar, téngame paciencia porque el negocio anda un poco mal, lo que fuera. Nosotros como contadores, ¿qué tenemos que registrar? ¿Algo? El comerciante no pagó nada. Lo único que viene y nos dice, mire, el hombre sí me va a esperar para que yo le pague en el mes de abril, le voy a pagar todo. La pregunta. ¿Tengo que registrar algo en enero? ¿Tengo que registrar algo en febrero? ¿Tengo que registrar algo en marzo? Como sí. son todos el mismo año, pues, Sí, ¿qué tengo Hay que que hacer? registrarlo como Algo, una profe. obligación primero. ¿Cómo? Hay que registrarlo desde enero como una obligación pendiente. Exactamente. Tengo que registrar lo de enero como obligación pendiente, lo de febrero y lo de marzo según cuando sea el vencimiento, ¿cierto? Porque algunos pagan por adelantado, otros hasta el día 10, otro a fin de mes. Entonces sí tengo que registrarlo por adelantado. ¿Y cómo sería el asiento? Si tienen con qué escribir, y va, trataremos de estar ahí, sería colocar alquileres perdidos en el debe, porque realmente por enero tengo un alquiler perdido, para que vaya al cuadro de resultados. En febrero lo mismo, y en marzo lo mismo. Vamos a suponer que estamos imputando los 3 meses, entonces ponemos el importe total de alquileres perdidos a, y bueno, no se pagó nada, no podemos poner a caja. ¿Qué vamos a poner? ¿A qué? Alquileres a Alquileres pagar. por cobrar. Exactamente, a alquileres a pagar. Eso es lo que hay que colocar. ¿Alquileres Bien, a pagar en el pasivo, profe? Es pasivo, exactamente, dentro de deudas, otras deudas. Les hago la pregunta ahora. Y cuando pagamos, ¿qué asiento hacemos? Hemos pagado, es decir, el señor nos dio un plazo más, y bueno, llegado fin de mes, de marzo, o los primeros días de abril, ya tenemos el dinero y se lo pagamos. ¿Qué asiento hacemos? Alquileres a pagar a caja. Exactamente, exactamente. Ese es el asiento que hay que hacer. Profe, sí o sí hay que poner alquileres a pagar a caja o podemos poner caja. No. Tiene que siempre la partida doble tiene que haber una cuenta en el debe como mínimo y una cuenta en el haber, o mejor dicho, el importe que se anota en el debe tiene que ser igual al importe que se anota en el haber, por la partida doble. Entonces, siempre tiene que haber alguna cuenta en el debe, una o más, y en el haber también una o más. Lo importante es que la suma total de lo que se anote en el debe tiene que ser igual a la suma total que se anote en el haber. Ese es un principio de la partida doble que lo deben haber visto en el curso introductorio. Profe, cuando pagamos, Sí. cuando concretamos el pago, Bien. en el haber anotamos lo que es el pago del activo Bien. y en el debe la cancelación de la deuda. Exactamente. Bien. Para que la deuda quede en cero, porque ya no debemos nada.
Bueno, en el próximo clase de por las dudas, si tengo que cambiar el link, se fijan, y si no, ya veo si puedo solucionarlo, si puedo compartir la pantalla. Bueno, este es el principio de lo devengado. Entonces hemos dicho, es una norma técnica. Primero, estaba establecido como un principio de contabilidad, generalmente aceptado. Y después lo vamos a colocar para que ustedes lo lean, y en las clases teóricas nosotros se lo vamos, en las clases de consulta, le expliquemos qué es lo que significa. Pero ¿por qué esto lo traemos acá? Porque es fundamental a la hora de registrar. Entonces, este es un principio, que básicamente dice lo siguiente, dice que debemos considerar, ¿no es cierto?, todas las variaciones que se producen en el patrimonio y que corresponden a un ejercicio, sin entrar a distinguir si están cobradas o pagadas. Eso es como para decir si imputamos o no una ganancia, si imputamos o no una pérdida. Por eso dice, sin entrar a considerar si está pagado o cobrado. Hemos visto en este segundo ejemplo que debíamos enero, febrero y marzo, y lo mismo hicimos en asiento. Y hemos considerado la pérdida. Y cuando pagamos, hacemos otro asiento. A la inversa del ejemplo anterior. Esto es más o menos el tema de lo devengado y percibido. Qué pena que no puedo compartir esto. Vamos a intentar nuevamente. No sé qué pasa. Ahí está, selección de la ventana. Variaciones patrimoniales. PowerPoint. Ahí me ha permitido, no sé. Debe ser que tenía razón acá. ¿Se puede ver esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, ahora vemos. Bueno, vamos a ver Sí, las profe. variaciones patrimoniales. ¿Qué es lo que son las variaciones patrimoniales? Es decir, la palabra lo está diciendo, es decir, las modificaciones que se producen en el patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio? Y el patrimonio es todo el ente. O sea, tanto el activo, el pasivo, el patrimonio neto. Entonces, ¿cómo las clasificamos a esas variaciones? Primero, saber qué es lo que son. Dice, ahí lo dice, un pequeño ejemplo, dice, constituyen variaciones patrimoniales, cualquier modificación que sufre el patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio, no es solo el patrimonio neto, sino todo el patrimonio, o sea, el activo, pasivo y el patrimonio neto. Pues decimos, cualquier variación que sufre el patrimonio. Siempre y cuando se modifique puede modificarse el activo solo, puede modificarse el pasivo solo, puede modificarse el activo y el pasivo, y el patrimonio neto no. Y entonces ahí vamos a ir viendo las diferentes tipos de variaciones. Con algún pequeño ejemplo. Entonces, siguiendo con esta otra, tenemos algunas operaciones, dice, no trascienden al patrimonio neto. ¿Qué quiere decir? Que no lo modifican el patrimonio neto. Y otras sí. Entonces ya acá tenemos dos tipos de variaciones. Una, que no modifican el patrimonio neto, y otras sí lo modifican. Las que no modifican, acá no sé si salen estas cosas, ahí está. Las que no modifican el patrimonio neto son modificaciones de tipo cualitativa, nada más. Es decir, no modifican la cantidad, sino la calidad. ¿De qué? Y del activo, del pasivo, y en algunos casos también puede ser del patrimonio neto, que eso lo vamos a ver después. Y las que modifican el patrimonio neto, también son aquellas, hay dos tipos de variaciones que inciden en el patrimonio neto, que la vamos a ver a continuación. Entonces, hemos dicho las primeras, que no modifican el patrimonio neto. Tenemos las que son cualitativas, también denominadas permutativas. ¿Por qué? Porque hay un intercambio. ¿Un intercambio entre qué?
algo del activo con algo del activo. Y acá en este primer círculo que tiene acá marcado, Marco, dice más activo menos, o sea, aumenta el activo y disminuye el activo solamente. ¿Saben darme un ejemplo ustedes de esto, de una variación cualitativa o permutativa, cualquiera de los dos? Cuando se compra mercadería, profe. Claro, cuando se compra mercadería con caja. Exactamente. Sale dinero del activo e ingresa la mercadería al activo por el mismo importe. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, aumenta el activo y disminuye el activo en la misma proporción, o sea, en la misma cantidad. Compro mercadería por 100. Salen 100 pesos e ingresa mercadería cuyo valor es de 100. Bien. Otra puede ser acá tenemos un aumento. Por ejemplo, tenemos aumenta el pasivo y disminuye el pasivo. En el pasivo, ¿qué tenemos? Deudas, ¿verdad? Entonces, una forma sería, por ejemplo, si un proveedor, yo tengo la cuenta proveedores, y viene el proveedor y me dice, yo le digo, mire, no, si yo necesito, el proveedor me pide a mí, o sea, a la empresa, que le firmemos un documento por esa deuda. Entonces, cambiamos una deuda. Eso se llama deuda en cuenta corriente comercial. No se confundan con la cuenta corriente bancaria. Entonces, el proveedor es una deuda comercial en cuenta corriente. Y la cambiamos por un documento a pagar. Entonces, proveedores sale e ingresa el pagaré que nosotros le hemos firmado al proveedor. Entonces, ha disminuido el pasivo en la misma cantidad que ha aumentado. Nada más que se ha cambiado de cuenta. Profe, ¿puede ser cuando Sí. se pide un crédito para afrontar una deuda también? Sí, pero tendríamos que ver ahí si no se consideran los intereses, y ya lo vamos a ver en las otras variaciones. Siempre y cuando sea sin interés, sí. Pero si es con interés, por ahí hay que tener cuidado. Después tenemos menos activo, y que ya lo vamos a ver en la otra pantalla. O sea, esto es así. Tenemos en el activo aumento y disminución. En el pasivo aumento y disminución. Y después tenemos entre los dos, o sea, menos activo y menos pasivo. Este es fácil. Por ejemplo, claro, pago una obligación, es decir, saco dinero por 100 y pago una deuda por 100. Bueno. Y Profe, ¿me podría? ¿Me podría volver a explicar el de recién? ¿Cuál? ¿Esta? Sí. ¿Cuál? Menos activo, menos pasivo. Es decir, yo saco dinero de la caja para pagar al proveedor, por ejemplo. Entonces, tengo menos activo por el dinero, que es caja, es de activo. Y tengo menos deuda porque ya la cancelé. Profe, Sí. disculpe, ¿me podría explicar de nuevo los del pasivo? No del activo y pasivo, sino pasivo y pasivo. Porque se me Pasivo y cortó. pasivo. Sí. El pasivo y pasivo, es decir, aumenta el pasivo y disminuye el pasivo al mismo tiempo en la misma cantidad. Un proveedor nos dice, mire, usted nos debe 100 pesos, pero yo necesito que me firme un pagaré en lugar de que lo tenga en cuenta corriente, porque cuando es un proveedor solo, usamos la cuenta proveedor, es cuando nosotros firmamos el remito que nos envía el proveedor, ¿cierto? La mercadería, nada más. Entonces me dice, pero eso no me sirve a mí porque yo necesito con ese pagaré hacer otras cuestiones que después lo vamos a ver en los otros capítulos. Entonces yo necesito que usted por esa deuda me firme un pagaré. Entonces,
transformamos una deuda comercial en cuenta corriente a una deuda también comercial, nada más que documentada. Entonces, proveedores queden cero y aparece la cuenta documentos a pagar. Bien, gracias, profe. Bien. Después vamos a ver los ejercicios en la parte práctica y lo van a ver todo con asientos, con todo, así no se hagan drama. Yo les doy esto a modo de ejemplo. Vamos a este otro. Tenemos, en las variaciones cuantitativas son aquellas que sí modifican el patrimonio neto. Un segundito, a ver, voy a ver, no sé, algo está queriendo ingresar, pero... Ahí está. Bueno. Uy, no sé qué hice. Bueno. Un segundito. Miren, voy a dejar de compartir esto, vamos a entrar a otra página porque ya por ingresan y salen estas cosas. Vamos a ingresar a esta otra. Acá está. Bueno. Vamos a hacer un repaso. Entonces, clasificación de las variaciones patrimoniales. ¿Ven este Word que tengo acá? Sí, profe. Bien. Entonces hemos dicho que ¿cómo las clasificamos las variaciones? En permutativas. ¿Cuáles eran? Las que no modificaban el patrimonio neto. Yo hice la pregunta y yo respondí. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora las modificativas. Las modificativas hay dos, que son estas, las modificativas solas y las mixtas. ¿Cuáles son las modificativas? Primero, son aquellas que modifican el activo solo o el pasivo solo, es o, estoy diciendo, no y. El activo solo. Por ejemplo, si yo cobro un alquiler y corresponde al mismo periodo, o sea, ahí está coincidiendo lo devengado con lo percibido, es decir, me deben el mes de marzo, viene y me lo paga y tengo una ganancia. Aumentó el activo, el pasivo no pasó nada y bueno, ya aumentaron las ganancias. Es decir, genera un resultado. Generan resultados. Por eso se modifica, cuando hablamos de modificativas, son las que modifican el patrimonio neto. ¿Puede volver a explicar, profe? Porque no entendí mucho. Bien. Profe, disculpe, ¿este archivo de Word lo sube después? Sí, todo eso voy a subir. Ah, joya. Después pedimos poco dinero, nada más. Pero es poco. Entonces, va a ser con los precios cuidados. Así que no hay problema. No, todo esto va a estar en la página, no se hagan drama. Todo lo que está acá y no aparece en el campo, después ustedes lo solicitan pero nosotros nos tratamos de subir a todo, el fin de semana, el fin de semana. Al otro día, esas cosas ya lo empezamos a subir, porque primero vemos qué es lo que vamos a dar y en función de lo que damos, recién subir. Bien. Entonces, las modificativas se refiere a que modifican el patrimonio neto. ¿Y cómo lo modifican? ¿En más o en menos? ¿Cuándo es más? Cuando tenemos ganancia. ¿Cuándo es menos? Cuando tenemos pérdida. Entonces, ¿cuándo puedo obtener ganancia solo? Por ejemplo, si cobro... Cuando nos pagan un alquiler ganado. Un alquiler ganado. Bien. ¿Y cuándo va a ser una negativa? Cuando es un alquiler perdido. Puede ser. Vamos sí, o cuando hay intereses. También, cuando viene el proveedor me dice, oiga, mire, usted no me ha pagado todavía la deuda, así que yo voy a recargar
X cantidad de dinero en conceptos de intereses. Así que su deuda no es de 100, ahora es de 110. No sé cuándo me la va a pagar, pero tiene 10 pesos. O me viene el extracto bancario y me dice que hay los gastos bancarios por mantener la cuenta, lo que fuera, son tantos. Entonces, ahí hay una pérdida. Tengo que registrarla. No importa que yo no la pague, tengo que registrar lo mismo. Pague o no pague, acuérdense, criterio de lo devengado. Entonces, tengo que registrar. Entonces, las variaciones modificativas es, o se modifica solo el activo, o se modifica solo el pasivo. Por ahora. Algunas también hay unas modificaciones de otras cosas, pero vamos a ver esto nada más por ahora. De activo y de pasivo, solo. Entonces, si queda claro estas dos, seguimos. Estas dos están acá, las permutativas y las modificativas, seguimos con las mixtas. ¿Podría dar otro ejemplo, profe? ¿Otro ejemplo? ¿De qué? ¿De cuál de los dos? De las dos, porfa. Mire, las permutativas hemos dado varios. Hemos dicho, aumenta el activo y disminuye el activo. Ese es un caso. Hemos dicho la compra de mercadería, el contado. Aumenta y disminuye el pasivo. Hemos dicho que el proveedor nos pide la firma de un documento. O sea, cambiamos una deuda por otra deuda. El mismo valor, sin intereses. Ahora, entre las dos, entre activo y pasivo. Por ejemplo, le pagamos una deuda a un proveedor. Sale dinero, tenemos menos activo. El pasivo también disminuye, porque ya no tenemos esa deuda. Entonces tenemos menos activo, menos pasivo y es permutativa. El patrimonio neto no se ha modificado, no hay ninguna cuenta de resultado ahí. Esas son permutativas. Vamos a las modificativas. En las modificativas siempre tiene que intervenir una cuenta de resultado o una cuenta que vaya a parar al patrimonio neto, porque tiene que modificarlo al patrimonio neto. Ejemplo, hemos dicho, cualquier ingreso, viene alguien y me hace una donación, por ejemplo, vamos a suponer que no pagamos nada, me hace una donación. ¿Qué es lo que sería? ¿Una ganancia, una pérdida? Nada. Una ganancia. Una ganancia. ¿Y a dónde va a repercutir? ¿Vamos a tener más patrimonio neto o menos patrimonio neto? Y más. Más patrimonio neto. Vamos a suponer que tenemos, que viene, muchas veces cuando decimos donaciones lo asociamos con dinero, ¿no? Pero vamos a suponer que no es un dinero. Nos donan un terreno. Si nos hacen una donación de un terreno que cuesta, nosotros traemos una persona indicada para que nos dé el valor. Nos dice, mire, este terreno cuesta, vamos a suponer, 100.000 pesos. ¿Cómo es esa variación? Modificación. Bien. ¿Qué se ha modificado? ¿Se modificó algo del activo? El patrimonio neto, señor. El patrimonio neto sí, porque es una ganancia la donación. Bien. ¿Y del activo y pasivo qué se ha modificado? ¿Se ha modificado algo? No. ¿Seguro? ¿Usted tiene el terreno? ¿No tiene? El activo también. Claro, el activo, el terreno es un bien. ¿Qué es el activo? El activo son bienes y derechos. ¿Qué es el pasivo? Obligaciones, o sea, deuda. Digamos así, muy sintético, ¿cierto? Muy general. Bien. ¿Y si es al revés? Nosotros hacemos una donación.
Nos disminuye el patrimonio neto. Sería una pérdida. Claro, disminuye el patrimonio neto. Y depende qué es lo que hayamos donado, seguramente que vamos a donar algo activo, no vamos a donar una deuda, ¿no es cierto? Nadie nos va a recibir una deuda. Vamos a donar algo activo. Vamos a donar un bien o vamos a donar dinero. Bueno, a ver si ha quedado más o menos, le acabo. Todo esto van a ver mañana, a la mañana, a la tarde, ejercicio. Y todo eso van a estar bien. Pero es importante que nos conozcamos el concepto. Vamos a las mixtas. Y de ahí les repasamos todo de nuevo. Las mixtas, ¿qué son? Y las mixtas es una combinación de las dos anteriores. Es una combinación de las permutativas y una combinación de las modificativas. Esas son las mixtas. Bien, ¿cómo sería? Hay muchos casos. Vamos a dar los más comunes. Tampoco le vamos a complicar mucho la vida. Vamos a ver los más comunes. Todo esto lo vamos a dejar ahí, como están acá. Con los ejemplos, están las variaciones, ¿no? Y las mixtas. Vamos a ver esto. Profe, disculpe, ¿todo eso que pasó está en el libro o en el apunte práctico? Son apuntes que nosotros hacemos y también está en algunos libros, puede estar, pero nosotros lo vamos a colocar todo esto en la página. Ah, en sus propios, bien, gracias. Exactamente, pero va a estar en la página, así que ya le vamos a hacer que lo habiliten. Hay muchas cosas que ya están, lo que pasa es que no lo subimos antes, justamente para que asistan a la clase. Y bueno, de ahí, porque la interpretación que le pueden dar a las cosas leyendo puede ser diferente. Es una mecánica que siempre se sigue en casi todas las universidades. No, si ven, ustedes todo sea apunte, no es como un libro. Entonces, en el apunte decimos, la única forma de la interpretación que le puede dar a esto, que estamos acá marcando, todas esas cosas, tiene que asistir el estudiante a clase y recién leerlo para interpretar. Profe, ¿el libro de Kioto sirve? Sí. Bien. Sí. Bien. Las mixtas. Entonces, estos hechos, dice, participan de los dos anteriores, o sea, de las permutativas y de las modificativas. Dice, en cada operación hay modificaciones en proporciones distintas. O sea, si aumenta el activo por un importe, la modificación que se produce, ya sea dentro del mismo activo o del pasivo, o donde fuera, tiene que ser en distinta proporción. O sea, si en el activo se modifica por 100, el pasivo se modifica por 100, no. Esa es permutativa, tiene que modificarse por un importe diferente, o por 110 o por 90. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Eso quiere decir en proporciones distintas, o sea, distintos importes. Por ejemplo, dice, disminución del activo. Acá dice, disminución. Vamos a dar uno o dos ejemplos, nada más, porque lo otro lo van a ver en la parte práctica, ¿no es cierto? Con los asientos, con todo. Disminución del activo con disminución mayor en el pasivo. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo yo acá? Que el activo se ha disminuido por una cantidad de X, pero el pasivo se ha disminuido por otra cantidad superior. Y ahí está el ejemplo. En todo esto están los ejemplos. De todo esto se lo vamos a colocar, que están ahí. Y lo profe, los intereses ganados también vendría a ser una variación mixta. No. Cuando yo gano intereses. Depende cómo se genere. Si yo pago los intereses solo o se genera un interés solo, no, esa es modificativa. La mixta tiene que participar una operación, o sea, una permuta de un valor
o de un bien por otro, o de un valor por otro, o de un activo con el mismo activo, o de un activo con el pasivo, o dentro del mismo pasivo, de distinto valor. En cambio, la modificativa interviene solamente uno. O el activo sube y nada más, o el activo disminuye y nada más. ¿Se da cuenta? En cambio, la mixta tiene que ser que si es en el activo tiene que aumentar y disminuir, pero en distintas cantidades, distintas proporciones. Profe, a proveedores le falta. Por ejemplo, profe, ¿Cómo? ¿puedo dar un ejemplo? Sí, acá tengo un ejemplo. Acá dice, por ejemplo, dice cancelada, bueno, vamos a suponer que tenemos una deuda con el proveedor. Y tenemos una deuda, bueno, acá le falta un cero, a ver si me lo coloca, no, está en el, acá, ahí está, sí, 100. Bueno, ahí se fue, ahí está. Bueno, en proveedor tenemos una deuda de 100 pesos, acá en proveedor. ¿Sí? Tenemos una deuda de 100. Bueno, el proveedor nos dice, mire, si usted nos paga en forma anticipada, yo le voy a hacer un descuento. Entonces usted págueme 90 y quedamos a mano. Entonces, le pagamos 90 y los 10 que son, es un descuento que hemos obtenido y una ganancia. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué cuenta en el proveedor? El proveedor es una cuenta de pasivo, que ha disminuido. Porque acuérdense que el pasivo está en el haber, siempre. Cuando lo colocamos en el debe, disminuye. En este caso, hay disminución del activo y hay una disminución también, hay una disminución del pasivo y también la disminución del activo, pero en distinta proporción. El activo ha disminuido menos que el pasivo. El pasivo ha disminuido 100, el activo 90. ¿Qué es la diferencia? Y bueno, es el descuento que me ha concedido el proveedor por pagarle anticipadamente. Por ejemplo, profe, en este caso, que proveedores, intereses pagados a caja. No, acá está de esta otra manera. No. Proveedores, intereses pagados. No, ese es diferente. Si quiere le doy ese ejemplo. Ese es otro. También es mixta esa. Pero no es este ejemplo que le estoy dando ahora. Ah, bien, profe. Bueno, entonces, tenemos. Es el caso. Proveedores, hemos dicho, tenemos una deuda de 100 y pagamos menos. Ahora vamos a suponer lo que me dice usted. A ver, vamos a tratar de escribir acá. No sé si puedo escribir acá. Bueno, como dice. Vamos a anotar así. Proveedores, vamos a poner acá. Vamos a suponer que pagamos 100. Y usted dice, intereses, ¿cómo me dijo? Intereses pagados. Intereses, bueno, perdidos. Perdidos. Bueno, perdidos. Vamos a suponer que yo fui a pagar los 100 y él, como pague fuera de término, me dice, no, mire, yo le voy a cobrar intereses por mora. Porque usted lo tenía que haber pagado hace una semana. Y le vamos a cobrar 5 pesos de interés. ¿De dónde van a salir esto? ¿A caja? ¿De caja? Claro, de caja. ¿Cuánto va a salir? 105. 105. Entonces, proveedores. ¿Qué cuenta es? Pasivo. Pasivo. Bien. ¿Intereses perdidos? Una pérdida. Claro, el resultado Negativo. negativo. Bien. Poner así. Resultado negativo. Yo coloco toda la palabra, siempre pone la R con el signo menos, ya esto ya sabe, ¿no? Bien. Ahí está. Bien. Y caja. Activo.
Bien. Ahí está. Eso es lo que me decía usted. Entonces, ¿cómo es la operación si yo le pido, no que me haga el asiento, sino que me diga la operación? ¿Qué hice? Es una disminución. El pasivo que ha pasado ha disminuido. Acá, ¿ah? Lo voy a poner entre paréntesis, ¿es cierto? Menos, ha disminuido el pasivo. ¿Mm? Los intereses perdidos, ¿qué ha sucedido? ¿Aumentaron o disminuyeron? Aumentaron. Bien. ¿Y caja? El activo Disminuyó. ha disminuido. Muy bien. Por lo menos nos estamos entendiendo. Está aquí. Ha disminuido. Bien. Ahí tiene. Entonces, proveedores ha disminuido el pasivo. Entonces, ¿cómo es esto? Es una disminución de activo mayor que la disminución del pasivo. O, lo decimos al revés si quieren, una disminución de pasivo en menor proporción que la disminución del activo. Y la diferencia, siempre, cuando hay más activo y tenemos más ganancias. Cuando hay más pasivo, tenemos pérdida y a la inversa. En este caso tenemos menos activos. Y cuando hay más activos es ganancia, cuando hay menos activos es pérdida. Por eso se aparecen los intereses pérdidas. Entonces, se dan cuenta de la diferencia entre lo modificativo y lo mixto. Lo modificativo se modificaba ¿qué? Únicamente uno de los elementos del patrimonio. El activo solo. O el pasivo solo. Nada más. En cambio acá hay una modificación de los dos. O sea, hay una permuta en distinta proporción. Profe, capaz que no tenga nada que ver, pero dentro de lo que era el curso introductorio, también había un concepto de impuesto o sea, el IVA. Sí. Eso también vendría. No, acá no lo vamos a ver. Es que ustedes van a tener una más, creo que hay 2 o 3 materias referidas a eso. Pero sí, está bien la pregunta. O sea, en este caso, ¿qué es lo que hay? Si el interés, en este caso, el IVA ya está contabilizado cuando se ha hecho la primera operación. Pero acá hay una cuenta nueva que es el interés, que generalmente, no sé si ustedes ven en los resúmenes que mandan de las tarjetas, unas cosas así, por ahí viene el interés y viene el IVA de interés. Bueno, nosotros acá no lo vamos a ver eso. Todas las operaciones las vamos a hacer sin el IVA. Solamente vamos a ver al final del periodo cómo se hace el registro de los saldos de las cuentas del IVA. Pues para eso van a tener, hay una materia que habla todo un cuatrimestre sobre el sistema de impuestos. Y no una, sino es más de una asignatura. Que todo el derecho tributario se llama, que, bueno, le dicen derecho tributario o no sé cómo se denominará ahora, que bueno, siempre la da un profesional de ciencia económica, ¿no? Bueno, entonces, queda claro acá, las permutativas, repasando, ¿qué es lo que eran las permutativas? Variaciones permutativas, el concepto, quiero que o sea, la idea, no hace falta que nos digan así, tal cual como están los libros, sino la idea, ¿qué es lo que? De todos modos, vamos a dejar, como le decimos todo esto, más para sacar de los libros que también le vamos. Y ustedes pueden adquirir la fotocopiadora que lo tienen. Modifican el patrimonio neto. ¿Cómo? Son las que modifican el patrimonio neto. ¿Cuál? Las permutativas. No, las permutativas son Las permutativas modifican de manera cualitativa.
Tanto el Exactamente. activo como el pasivo de maneras iguales. Exactamente. Puede modificar el activo solamente, puede modificar el pasivo solamente, pero siempre tiene que haber un intercambio entre ellos. ¿Cierto? Si el activo solo, tiene que haber un aumento y una disminución. Si el pasivo solo, un aumento y una disminución. Si es entre los dos, o sea, activo y pasivo, tienen que, en este caso, o aumentar los dos o disminuir los dos en la misma proporción. Esas son las 4 formas que hay de las cualitativas o permutativas. No hay más. Bien, así es. Sí, sí. Exactamente, en distintas proporciones. Muy bien, así es. Entonces ya tenemos idea de eso. ¿Mm? Bueno, estos dos temas se van a tomar en el parcial, con los ejemplos prácticos que se van a dar en la parte práctica. Para eso van a tener. ¿Qué fecha va a ser el parcial, profe? Mire, estábamos haciendo cuenta que va a ser, primero decíamos la primera semana del mes que viene, pero va a ser más o menos aproximadamente la segunda semana, una cosa. Cuando terminemos caja y banco. Ya hemos terminado este tema y después vamos con caja y banco. Tenemos que ver caja, banco, fondo fijo, etcétera, esas cosas que están dentro de caja y banco. Y terminado eso, ahí tomaremos el parcial. Son esos dos temitas. Estamos simplificando para que más o menos, yo estimo en esta fecha, nosotros vamos a avisar, ya una semana antes ya van a saber, o sea, yo diría que esto lo van viendo, y bueno, el teléfono de caja de banco es muy fácil. Profe, todo lo que figura en el apunto de conceptos, de los hechos pasados, de la historia, de la contabilidad, ¿también lo va a tomar en parte teórica? Lo que vamos a tomar de eso, yo voy a tratar de hacerlo, vamos a hacer una especie de temario y cuestionario, ¿m? De qué es lo que vamos a tomar para leer, o sea, qué interpretación le da. Eso yo le quedo con deuda con ustedes por ese tema. Se lo voy a publicar en la página para que ustedes, en base a los escritos que están ahí, en base a lo que lean, respondan esas preguntas. Profe, ¿podría mandar el link del campus de contabilidad, por favor? Ay, me mato. A ver. En el grupo de WhatsApp, pedilo, ahí te lo van a pasar. Sí, ahí se lo paso. Si no, alguno de ustedes, ahí lo pasan en WhatsApp. Ahí lo paso, ahí lo paso. Ah, bueno. Profesor, los que Sí. no puedan asistir a la mañana, pueden asistir a la tarde. Mañana, digo, el miércoles. Van a ver los mismos No. temas. En el caso del día miércoles, sí. El caso del día viernes, por ahora tenemos un solo turno, que es a la tarde. Y los martes, por ahora, un solo turno. Claro, yo pregunto por el miércoles, porque yo no puedo El a la miércoles, mañana sí, porque es los mismos trabajo. temas. Claro. Ah, bien, para que haga el de la tarde nomás. ¿A Sí, qué hora sí, serían sí, los sí. miércoles, profe? Disculpe. 8 a la mañana y 16, o sea, a las 4 de la tarde, son 2 horas cada uno. ¿Y hay que entrar a las 2 o era una opcional? No sé si me preguntaron a mí o entre ustedes hablaron, chicos. No entendí. A usted, a usted. Pregunto si hay que asistir a las 2 clases. Yo creo que no es No, cualquiera. mire, cuanto más asista, mejor, pero es con una ya suficiente, porque la otra es repetición. Profe, disculpe, una chica pregunta si estudiamos del libro ese de Prioto. Sí, de ahí se pueden sacar los temas que están ahí, los sacan de ahí. Pero ese va a ser el material de estudio que vamos a usar. Gran parte.
gran parte. Algunas cosas por ahí puede faltarle, por eso nosotros lo acompañamos con las cosas que están en el aula. Traten de bajar, de todos modos, las pueden bajar de ahí. Puede bajar y... Profe, lo mejor es guiarnos del programa o de los temas que usted nos toma y recién ahí buscar esos temas en el libro, ¿o no? Yo lo que digo, se guían de lo que da tu clase. Profe, Vamos me voy a dando tener clase, que retirar porque... nosotros a los alumnos regulares le tomamos lo que nosotros damos en clase. Si ustedes asisten, aunque sea para